El 7 de junio se acerca y hay una forma de comulgar que vacía la Eucaristía antes de que tu lengua sepa que la recibió. ¿Cuántas veces has vuelto del altar a tu banca, te has sentado, has cerrado los ojos esperando sentir algo y solo encontraste silencio? Que comulgaste, sí, pero algo dentro de ti quedó cerrado. La hostia entró. Cristo no llegó. Santa Teresa de Jesús vio eso. Lo vio mientras estaba arrodillada en el coro del convento, mirando a sus hermanas volver con el rostro encendido o con el rostro vacío, y supo distinguirlas una a una. Y dejó escrito el porqué con una claridad que después de 5 siglos casi nadie se atreve a enseñar así. Y lo que vio nadie te lo va a decir el domingo desde el púlpito, porque toca un punto que duele, que tal vez algo tuyo, algo interior, esté apagando en el momento mismo de comulgar lo que Cristo intenta darte. ¿Y si has comulgado 1000 veces y 99 de cada 100 no recibiste lo que ese sacramento contenía? El 7 de junio, día de Corpus Christi, Cristo se entrega con una fuerza que no se repite en ninguna otra fecha del año. Hoy te vas a llevar lo que Santa Teresa de Jesús dejó escrito sobre eso. Detente. Escribe en los comentarios estas palabras como una súplica de tu corazón. Señor, enséñame a recibirte. Suscríbete a este canal. Cada semana te dejo aquí algo nuevo que muy pocos católicos están escuchando. Y esto que estás a punto de oír fue puesto en mis manos pensando en ti. En el convento de San José de Ávila, la mañana del Corpus Christi de 1569 amaneció con un olor a azahar que las hermanas mayores recordarían durante años. Santa Teresa de Jesús se había levantado antes que las demás, como siempre, y estaba en el coro bajo, de rodillas, esperando algo. Ella sabía algo que las novicias todavía no entendían, que hay días en el calendario de la Iglesia en los que Dios se entrega de un modo que no se repite, días en los que el cielo se inclina sobre la tierra con un peso distinto, y el 7 de junio, el día del cuerpo de Cristo, era uno de esos días. No todos los domingos pesan igual. Esa fue una de las primeras enseñanzas que Santa Teresa de Jesús dejó por escrito cuando empezó a anotar lo que veía en oración. La fe católica enseña la presencia real de Cristo en cada Eucaristía, en cada misa, en cada hostia consagrada. Eso es doctrina firme, definida por el Concilio de Trento y sostenida por 20 siglos de tradición. La presencia es la misma siempre. Lo que cambia en ciertos días es la disposición con que Cristo se ofrece y la cantidad de gracia que el alma puede recibir si llega preparada para acogerla. El Corpus Christi es una de esas fechas. Y el 7 de junio de este año cae exactamente en esa solemnidad litúrgica. ¿Por qué este día concreto pesa de otro modo? La Iglesia instituyó esta fiesta en 1264, cuando el Papa Urbano IV, tras los milagros eucarísticos de Bolsena y Orvieto, consagró un día entero del calendario a celebrar el misterio del cuerpo y la sangre de Cristo. Una bula, una procesión, un himno, una solemnidad universal. Pero la decisión del Papa no creó nada que ya no estuviera ahí. Solo lo subrayó. Solo le dio al pueblo cristiano un marco para entender lo que pasaba todos los días en cada altar y que estaba a punto de olvidarse por pura costumbre. Santa Teresa de Ávila lo entendía con una sensibilidad que pocos contemporáneos suyos alcanzaron. En su tiempo, las procesiones del Corpus Christi en Castilla eran extensas, con cánticos, con flores arrojadas desde los balcones, con altares improvisados en cada esquina de la ciudad. Pero ella veía más. Veía que el momento de mayor poder no estaba en la procesión exterior, estaba en la comunión interior, estaba en el instante en que el alma del fiel se acercaba al altar y recibía esa hostia que el resto del año recibía sin pensarlo demasiado, casi por costumbre. Aquí hay algo importante, algo que se pierde si se pasa por encima sin detenerse. La gracia que Cristo concede en el día del Corpus Christi alcanza a todos los que comulgan. Eso es así. La Iglesia lo enseña, los místicos lo confirman,
La doctrina católica lo sostiene sin titubear, pero la cantidad de esa gracia que cada alma efectivamente recibe depende de cómo llega, de cómo abre, de cómo acoge lo que Cristo deposita en ella. Y eso fue lo que Santa Teresa de Jesús vio aquella mañana en el coro bajo del convento. Ella escribió, tiempo después, en El Camino de Perfección, una frase que sus hijas espirituales aprendieron de memoria. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús dijo: «Tan presente está nuestro buen Jesús después de la comunión como antes lo estuvo en la cruz del Calvario». Esa afirmación no es una metáfora piadosa, es una verdad teológica que muy pocas almas católicas, incluso entre las más devotas, alcanzan a saborear con claridad. Si Cristo está tan presente después de la comunión como lo estuvo en la cruz, entonces, el 7 de junio, cuando esa presencia se entrega con la intensidad propia de la solemnidad del cuerpo de Cristo, lo que recibe el alma del comulgante es una visita que ningún encuentro humano puede comparar. Una visita que Cristo paga con su propio cuerpo. Una visita que Él hace personalmente, sin delegados, sin gestos simbólicos, sin sustitutos. Y aquí surge el problema que Santa Teresa de Jesús vio en sus hermanas y que sigue siendo el problema del católico devoto del siglo XXI. La gracia llega, pero el alma no la recibe entera. La gracia se ofrece con generosidad infinita, pero el alma toma una parte mínima de lo que se le entrega. La gracia está disponible en su plenitud este 7 de junio, pero millones de católicos en todo el mundo van a comulgar ese día como si fuera un domingo cualquiera, sin saber que la pérdida que están a punto de sufrir no se repara en otra misa más adelante. Esa gracia concreta, la del Corpus Christi de este año, pasa una sola vez. Si no entra, no entra. Y queda como otro recuerdo más de un día litúrgico que pasó sin que nadie se enterara del todo de lo que se estaba ofreciendo. Hay una pregunta que en este momento empieza a presionar el pecho de quien escucha esto con honestidad. Si esto es así, si existe una forma de recibir que vacía la Eucaristía y otra que la deja entrar entera, ¿cuál es el primer error? ¿Por dónde se empieza a perder lo que Cristo ofrece? Santa Teresa de Jesús lo identificó, lo nombró, lo describió con detalle en sus escritos y en sus cartas a sus hijas espirituales. Y ese primer error, según ella, no es el que la mayoría de los católicos sospecha. El pecado mortal sin confesar hace daño, claro está, aunque pocos llegan al altar en ese estado. La distracción evidente también la mencionaba, pero el error verdaderamente devastador es más sutil. Algo que incluso las almas más devotas, que llevan décadas comulgando, arrastran sin darse cuenta. Algo que ella vio en sí misma antes de verlo en las demás, y que cuando finalmente lo entendió, cambió para siempre la manera en que se acercaba al altar de Dios. Estás en la fila para comulgar. La música suena al fondo. Las personas que tienes delante avanzan despacio y tú también das tus pasos, pero por dentro ya estás en otro sitio. Estás pensando en lo que tienes que hacer cuando salgas de la iglesia, en la comida que dejaste en el horno, en la llamada pendiente, en lo que vas a decirle a tu hijo sobre esa decisión que te preocupa desde hace semanas. Tu boca se abre para recibir la hostia, tu lengua la siente, tu mano se persigna, pero tu corazón por dentro ya cerró la puerta antes de que Cristo entrara. Esto que acabo de describir es lo que Santa Teresa de Jesús llamó la prisa interior, y es, según ella, el primer y más extendido de los errores que vacían la comunión de su efecto profundo. No hablo de la prisa del reloj. Esa es visible. Casi nunca el problema en una persona devota que ya hizo el esfuerzo de llegar a misa. Hablo de otra prisa, una que ocurre por debajo, casi imperceptible, y que el alma no nota porque cree que está siendo piadosa mientras la prisa la arrastra silenciosamente por dentro. Santa Teresa de Ávila escribió sobre esto en El Camino de Perfección con una claridad de cirujano. En sus propias palabras: «Mas si nunca le miramos ni consideramos lo que recibimos, sino que andamos como con un palo metido en la mano,
¿Cómo le podemos amar? La frase es de ella, exacta, y conviene leerla despacio. Andar como con un palo metido en la mano. Esa fue la imagen que escogió. La imagen del alma que se acerca al altar mecánicamente, como un palo, sin abrirlo de dentro, sin mirar a quien viene. Esa imagen golpea fuerte porque cualquier católico devoto se reconoce en ella. Aquí conviene detenerse un segundo, porque el oyente piadoso suele defenderse en este punto. Piensa, pero yo no llego sin pensar, yo me preparo, yo rezo antes de la misa, y muchas veces es verdad. El problema no está en la falta de oración previa, el problema está en el último tramo, en los segundos que van desde el momento en que te levantas de tu banca hasta el momento en que la hostia toca tu lengua. Ese trayecto corto, esos pocos metros, contienen casi siempre la pérdida más grande de la Eucaristía, porque ahí es donde la mente, sin que el alma lo controle del todo, se dispara hacia adelante, hacia la salida, hacia lo que viene después. Y entonces, mientras eso ocurre, Cristo llega. Santa Teresa de Jesús observaba en sí misma este movimiento desde joven. Lo notaba cuando era novicia en el Carmelo de la Encarnación de Ávila. Lo notaba aún más cuando ya era priora y madre fundadora. Decía ella que el alma humana tiene una facilidad pasmosa para estar físicamente en un lugar santo y mentalmente en cualquier otro. Y esa facilidad, esa capacidad de fugarse hacia adelante o hacia atrás, es exactamente lo que la Eucaristía exige que se interrumpa, aunque sea por unos minutos. Aquí está el pico de lo que ella vio, y es una imagen que conviene tener delante para el resto del Corpus Christi. Santa Teresa de Jesús relataba que en oración profunda había percibido en varias ocasiones lo que ocurre en el alma de un comulgante apresurado por dentro. La gracia llega al alma, la gracia se ofrece entera, pero el alma, al estar mentalmente en otro lugar, no extiende sus manos espirituales para recibirla. Y la gracia, que respeta siempre la libertad del alma, se queda en el umbral. No fuerza la puerta, no insiste, se ofrece, espera unos instantes y si no encuentra recibimiento se retira. La presencia eucarística permanece mientras las especies sacramentales permanezcan, eso es así. Pero el flujo de gracia particular, la corriente específica que Cristo quería derramar en esa alma concreta, ese 7 de junio concreto, ese momento concreto, se interrumpe. Esto es lo que la teología espiritual ha llamado siempre el principio de la disposición. La gracia católica no se impone, se ofrece, y el alma libre decide cuánto entra. Para el 7 de junio del Corpus Christi, este principio se vuelve más urgente que cualquier otro día, porque la entrega de Cristo en esa solemnidad es máxima. Y si el alma llega con prisa interior, lo que pierde es proporcionalmente mayor. Pierde una gracia singular, irrepetible, vinculada a esa fiesta concreta del calendario. Hay un detalle más que Santa Teresa de Jesús insistía en señalar a sus hijas espirituales. La prisa interior no se cura con esfuerzo de concentración en el último minuto. No funciona decirse a uno mismo voy a concentrarme mientras se camina hacia el altar. La concentración forzada produce tensión, y la tensión cierra el alma todavía más. Lo que se necesita es algo distinto, un movimiento interior que ella enseñó a sus hermanas y que se hace antes, mucho antes, en la propia banca, antes incluso de levantarse para hacer la fila de la comunión. Pero eso vendrá después. De momento conviene quedarse con la imagen del palo. El alma que se acerca al altar como un palo metido en la mano, rígido por fuera, hueco por dentro, cumpliendo el gesto sin acoger al huésped. Esa imagen es Santa Teresa de Ávila viéndote a ti, a mí, a cualquier católico devoto del año 2026 que cree que está comulgando bien porque no comete pecado mortal y porque se persigna con cuidado al regresar a su banca. Y queda una pregunta colgando, una pregunta enorme que duele responder con honestidad. Si esa hostia consagrada entra en un alma que está mentalmente fugada,
¿Qué ocurre con Cristo dentro de ese cuerpo durante los minutos siguientes? ¿Qué hace el alma con lo que acaba de recibir, con quien acaba de recibir? Esa pregunta lleva siglos sin formularse en voz alta desde los púlpitos, pero Santa Teresa de Ávila la formuló de manera explícita. Lo que el alma hace casi siempre, en cuanto vuelve a su banca después de comulgar, es empezar a pedir. Pide por sus hijos, pide por su salud, pide por ese problema económico que la tiene en vela, pide por el alma de su difunto, pide por la conversión de un familiar lejano. Pide, pide, pide. Y lo hace con una buena fe que no se puede cuestionar. Cree que ese momento es el momento de oro, el instante en que Cristo está más cerca, y por eso le pone delante todas sus necesidades acumuladas durante la semana. Y aquí aparece el segundo error que Santa Teresa de Jesús identificó. Un error que duele más porque la mayoría de las almas devotas lo cometen creyendo que están haciendo lo correcto. El momento de la comunión, según Santa Teresa de Ávila, no es el momento ideal para pedir. Es el momento para entregar, es el momento para devolver, es el momento para estar con quien acaba de venir. Ella escribió sobre esto en varios lugares, pero hay una frase del camino de perfección que conviene poner delante. En sus propias palabras, no quiere su majestad meterse en el alma encogida ni acobardada, sino que ha menester que se le dé toda entera. La hostia consagrada que acabas de recibir hace de tu cuerpo una iglesia momentánea, un sagrario vivo. Y el huésped que está dentro no necesita que le presentes una lista de peticiones. Necesita que le des espacio para estar. Esto golpea fuerte porque va contra una intuición devota muy extendida. La mayoría de los católicos llega al altar con la idea, heredada por costumbre, de que la comunión es el momento de pedir mucho. Y es comprensible. Si Cristo está físicamente en tu pecho durante esos minutos, parece lógico aprovechar para entregarle todas tus súplicas. Pero Santa Teresa de Jesús, que vivió esos minutos miles de veces y que los observó con la finura de una mística avanzada, vio algo distinto. Vio que cuando el alma llega con la lista mental, lo que ocurre por dentro es que el alma se llena de sí misma, de sus necesidades, de sus angustias. Y un alma llena de sí misma no tiene espacio para acoger lo que Cristo trae. Aquí viene una imagen que ella usaba en cartas a sus hijas espirituales. La imagen de la casa. Si vas a recibir en tu casa a un huésped importante, alguien a quien quieres honrar, ¿qué haces? Limpias, vacías, sacas lo que estorba. No le pones encima de la mesa la lista de problemas familiares en el segundo en que cruza la puerta. Primero lo recibes, primero lo dejas entrar, primero le das de comer y le ofreces lo mejor de la casa. Y luego, mucho después, si la conversación lo permite, comentas lo que te preocupa. Ese orden, ese protocolo elemental de la hospitalidad humana, es lo que el alma olvida en el momento de comulgar. Hay una escena del Carmelo antiguo que conviene tener en la cabeza para entender bien esto. En el convento de la Encarnación, donde Santa Teresa de Jesús pasó casi 30 años antes de la fundación de San José, había una hermana mayor cuyo nombre las crónicas no han conservado del todo, pero cuya historia se transmitió oralmente durante generaciones dentro de la orden. Esa hermana llegaba a la comunión casi siempre cargando una preocupación distinta cada día. Un sobrino enfermo, un pleito familiar, una hermana que la había ofendido, una sequía en su pueblo natal. Y comulgaba con todo eso encima del pecho, depositándolo a los pies de Cristo en el segundo en que la hostia tocaba su lengua. Santa Teresa de Jesús, que la conocía bien, le habló un día con la franqueza que ella reservaba para las almas que estaba formando. Le dijo, en sustancia, que mientras siguiera comulgando así, Cristo entraría en ella, sí, pero saldría también enseguida, porque no encontraba dónde quedarse. La casa estaba demasiado llena de la propia inquilina. Ese día la hermana lloró, y al día siguiente, cuando volvió a comulgar,
hizo algo distinto. Llegó al altar vacía, no por dejadez, sino por decisión. Recibió la hostia, volvió a su banca, y durante los primeros minutos, en lugar de pedir, simplemente estuvo, sin palabras, sin peticiones, sin ofrendas mentales. Solo estuvo, sintiéndose recibida, sintiéndose acompañada, sintiendo lo que ella misma describió después como un peso dulce dentro del pecho. Lo que esa hermana experimentó ese día fue, según Santa Teresa de Ávila, la disposición correcta del alma comulgante. Y a partir de ahí, su vida espiritual cambió de raíz. Su salud emocional, sus tensiones internas con otras hermanas, su capacidad de paciencia, todo se transformó en pocos meses. No porque hubiera pedido más cosas a Cristo, porque había dejado de pedir en el momento justo en que tenía que estar. Aquí conviene decirlo con todas las letras porque toca un nervio. El 7 de junio, si llegas al altar con la lista mental de peticiones, vas a perder lo que el Corpus Christi ofrece de manera singular. Vas a recibir la hostia, sí, pero el efecto que esa hostia podía producir en tu vida, el efecto específico de la fiesta del cuerpo de Cristo, no entra en un alma que está mentalmente ocupada redactando súplicas. Esto no significa que no haya tiempo para pedir. Lo hay, y mucho. Hay un tiempo para presentar a Dios todas tus necesidades, y ese tiempo es la oración del día, el rosario, la misa antes de la comunión, la oración silenciosa de tu cuarto. Las peticiones no son el problema. El momento que escoges para hacerlas sí lo es. Y el momento equivocado, según Santa Teresa de Jesús, es justamente el más sagrado del día, los minutos inmediatamente después de comulgar. Y eso lleva al tercer error, el más decisivo de los tres errores, el que cierra el ciclo de las pérdidas y que ningún confesor te ha explicado nunca con suficiente claridad. 15 minutos, quizá 20, es el tiempo aproximado durante el cual las especies sacramentales permanecen disolviéndose dentro del cuerpo del comulgante. Esos 15 minutos, según Santa Teresa de Jesús, son el periodo más rico del día y son también el periodo que casi todos los católicos del mundo desperdician sin saberlo. Aquí está el tercer error, el que cierra el ciclo de las pérdidas. El alma comulga, vuelve a su banca, se persigna y al cabo de 5 o 6 minutos, a veces menos, ya está pensando en salir. La misa termina, suena la bendición final y el comulgante se levanta, recoge sus cosas, saluda al sacerdote en la puerta y se va. Esa salida, ese abandono inmediato del templo sin haber permanecido con Cristo en silencio durante los minutos en que Él todavía está físicamente dentro, es lo que Santa Teresa de Ávila identificó como la pérdida más grande del comulgante moderno. Hay una cita que conviene fijar en la memoria. Santa Teresa de Jesús escribió en El Camino de Perfección, en uno de los capítulos sobre la oración del recogimiento, una frase que sus hijas espirituales aprendieron a recitar antes de levantarse del banco, después de comulgar. En sus propias palabras, pues si cuando andaba en el mundo de solo tocar sus ropas sanaba a los enfermos, ¿qué hay que dudar que hará milagros estando tan dentro de mí? Léelo otra vez, despacio. Si de solo tocar sus ropas curaba a los enfermos en el siglo I, ¿qué no hará estando dentro de tu propio cuerpo? Esa pregunta, formulada por una mística avanzada que conocía la teología eucarística mejor que la mayoría de los teólogos profesionales de su tiempo, contiene una verdad que el católico devoto rara vez se permite mirar de frente. Durante esos 15 minutos posteriores a la comunión, tienes dentro de ti el mismo Cristo que en aquellos años curaba con solo rozar el borde de su... Y la mayoría de los comulgantes, en lugar de quedarse en silencio para que esa presencia obre, se levanta y se va de la iglesia. Aquí está el pico emocional de este momento del 7 de junio. Y conviene tener delante la imagen que Santa Teresa de Jesús describió en sus propios escritos espirituales. Ella relataba que en ciertas ocasiones, después de comulgar, había visto con los ojos del alma cómo Cristo, recién entrado en su cuerpo, se quedaba esperando.
Esperaba que ella le hablara, que se recogiera, que le diera unos minutos de silencio interior. Y cuando ella, todavía joven y todavía aprendiendo, se distraía o pensaba en otras cosas, sentía como una tristeza dentro del pecho, una tristeza que no era suya. Era la tristeza de Cristo esperando ser atendido. Era el desconcierto del huésped que ha entrado en una casa donde nadie le hace caso. Esa imagen es de ella. Y es una imagen que cualquier católico devoto que la escuche debería guardar para el resto de su vida. Porque la fe católica enseña que la presencia eucarística no es solo doctrinal, es real, es física, es personal. Y durante esos 15 minutos posteriores a la comunión, Cristo está literalmente dentro de ti, presente con todo su ser divino y humano, esperando. ¿Esperando qué? Esperando que estés. Eso es todo lo que pide, que estés, que no te vayas a otro pensamiento, que no te levantes a saludar a alguien, que no abras el teléfono, que no salgas de la iglesia hasta que esa presencia se haya disuelto del todo. Esos minutos son, según Santa Teresa de Jesús, el momento más íntimo y más sagrado que un alma humana puede vivir aquí en esta vida. Más íntimo que cualquier otra experiencia religiosa, más íntimo que las visiones más altas, que los éxtasis, que las consolaciones interiores, porque en esos minutos Cristo no está fuera de ti, está dentro. Y si te quedas con Él, lo que ocurre en el alma supera cualquier palabra que se pueda escribir. Esta es la respuesta a la pregunta que llevaba abierta desde el principio. Esa pregunta del pecho que no sabes nombrar. Esa sensación de que la comunión te ha dejado vacía o vacío. Esa sospecha de que algo no estaba pasando del todo. La respuesta es esta. Cristo entraba, sí, pero tú te ibas a las preocupaciones, a las peticiones, a la salida, a la calle. Y Cristo, demasiado discreto para forzar tu atención, se disolvía dentro de ti sin haber tenido el tiempo de hacer lo que venía a hacer. El 7 de junio, día del Corpus Christi, esos 15 minutos llevan dentro una fuerza que el resto del año no aparece con la misma intensidad. Porque ese día, la Iglesia entera está unida en el reconocimiento del cuerpo de Cristo. Y esa unión multiplica el caudal de gracia que cae sobre cada comulgante particular. Si te vas en los primeros 3 minutos, te llevas 3 minutos de gracia y dejas 12 sobre la banca. Si te quedas los 15, te llevas todo lo que se ofrecía. Esto explica por qué Santa Teresa de Ávila, después de comulgar, no se movía del coro hasta que sentía interiormente que la presencia eucarística había hecho su obra. A veces eran 10 minutos, a veces 15, a veces más. Sus hermanas la veían arrodillada con las manos juntas, sin moverse, sin emitir sonido, sin abrir los ojos. Y esa quietud era, según ella misma escribió después, el tiempo más sagrado de su jornada entera. El resto del día, con sus ocupaciones de priora y de fundadora, se sostenía sobre esos 15 minutos. Y todavía falta lo más importante de este 7 de junio. Porque saber qué errores te están vaciando la comunión no es lo mismo que saber qué hacer en su lugar. Para eso, Santa Teresa de Jesús dejó una práctica concreta, paso a paso, que se puede aplicar perfectamente este mismo Corpus Christi sin necesidad de leer 1000 libros ni de ser un alma mística avanzada. Hay un momento exacto en cada misa, anterior al instante mismo de la comunión, que decide casi por completo lo que el alma realmente va a recibir cuando la hostia toque su lengua. Ese momento no es el de levantarse para hacer la fila, no es siquiera el de la consagración, es uno anterior. Y Santa Teresa de Jesús se lo enseñaba a sus hermanas, con una insistencia que sus contemporáneas, en cierto modo, encontraban exagerada hasta que veían los resultados en su propia vida. El momento es este, los 3 o 4 minutos que van desde que entras al templo y te sientas en tu banca hasta que empieza la misa. Esos minutos, según Santa Teresa de Ávila, son el primer paso de la práctica correcta. Y casi todos los católicos los pasan saludando,
mirando alrededor, ajustando el velo, abriendo el libro o simplemente esperando. Lo que hay que hacer en esos minutos es lo siguiente, y conviene aprenderlo bien porque cabe en una sola frase. Cierra los ojos, pon las manos en el regazo y pídele a Cristo, en silencio, que prepare tu alma para recibirlo. Eso es todo. 3 frases, 3 minutos, y cambia el peso de todo lo que viene después en esa misa. Parece sencillo porque lo es, pero su sencillez engaña, porque casi ningún católico devoto practica este gesto con regularidad. Y sin embargo, en los 3 minutos que dura esa pequeña preparación interior, el alma se vuelve hacia adentro, recoge sus pensamientos dispersos, los pone en su sitio y queda lista para lo que va a ocurrir más adelante en la celebración eucarística. Santa Teresa de Jesús llamaba a este movimiento del alma el recogimiento. No era para ella una técnica de meditación oriental ni un ejercicio devocional opcional. Era simplemente la decisión interior de juntar lo que está disperso, las preocupaciones a un lado, las distracciones a otro lado, y el centro del alma quedando libre, abierto, dispuesto. En el Camino de Perfección dedicó 3 capítulos enteros a explicar cómo se hace este recogimiento, y la primera enseñanza que dejó es que se hace antes de cualquier acto litúrgico importante, antes de la misa, antes de la confesión, antes de la comunión. Si llegas al momento sagrado con el alma todavía dispersa, ese momento no puede entrar en ti. Aunque estés físicamente presente, espiritualmente sigues afuera. Aquí conviene contar algo concreto, porque la doctrina abstracta es importante, pero los ejemplos pegan más en la memoria. Santa Teresa de Ávila contaba en sus cartas a sus hijas espirituales que ella misma, antes de empezar el oficio coral, se sentaba en su sitio 3 minutos antes que las demás hermanas del convento. Y durante esos 3 minutos no hacía nada visible. No rezaba en voz alta, no leía, no movía los labios. Solo respiraba despacio y, por dentro, le decía a Cristo una sola cosa: prepara mi alma para lo que viene. Esa frase, casi muda, repetida con calma, era para ella el gesto que abría todo lo demás del día. Y aquí está el segundo paso de la práctica correcta, el que sigue al recogimiento inicial de la banca. Cuando ya empieza la misa, el momento crucial es la consagración. Cuando el sacerdote eleva la hostia y pronuncia las palabras de Cristo, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. La presencia real ha llegado al altar. Y desde ese instante hasta el momento en que tú la recibirás en tu lengua, hay un intervalo de aproximadamente 10 minutos. Esos 10 minutos son el segundo terreno de preparación, el más rico de toda la misa. ¿Qué hacer durante esos 10 minutos? Según Santa Teresa de Jesús, hay que mirar al altar. Mirar de verdad. Levantar los ojos lentamente. Detener la mirada en la hostia consagrada que el sacerdote acaba de colocar sobre el corporal blanco del altar. Mirar como si fuera la primera vez. Y dejar que el alma se vaya acercando al altar antes de que el cuerpo se mueva físicamente. Ella decía que el alma puede caminar mientras el cuerpo está sentado, que las piernas inmóviles no impiden el desplazamiento interior, que el alma tiene pasos propios y que el camino del alma hacia el altar durante esos 10 minutos antes de la comunión es lo que decide el modo en que va a recibir. Si el alma ha caminado interiormente, ha cruzado la nave, ha llegado al altar, se ha arrodillado en presencia de Cristo y le ha pedido que le abra el pecho para recibirlo, entonces, cuando el cuerpo se levanta a hacer la fila, ya está todo preparado por dentro. La fila exterior es continuación de un movimiento interior que ya estaba ocurriendo. Ese es el primer movimiento de la práctica correcta. Y Santa Teresa de Jesús insistía en que este movimiento no requiere palabras complicadas. No requiere oraciones largas. No requiere conocer doctrina teológica avanzada. Lo que requiere es decisión. La decisión activa de no quedarse en la superficie del rito, sino de entrar dentro. Aquí queda algo todavía en suspenso,
porque preparar el alma antes es solo el primer paso de 3. Falta saber qué hacer en el segundo exacto en que la hostia toca tu lengua. Y falta saber qué hacer después. Ahí es donde está la diferencia entre tragar y acoger, entre cumplir el rito y vivirlo, entre la comunión que vacía y la comunión que llena. El 7 de junio, día del Corpus Christi, este primer movimiento del alma cambia de tamaño, porque ese día la solemnidad litúrgica multiplica todo lo que ocurre en el interior del comulgante. Si llegas a tu banca 3 minutos antes y haces este pequeño recogimiento inicial, lo que recibes en la comunión va a ser proporcionalmente mucho mayor que cualquier otro domingo del año. Es la primera regla de la disposición teresiana. Lo que se cultiva antes se recoge multiplicado dentro, pero la segunda regla, la del instante mismo de comulgar, es todavía más decisiva. 1 segundo. Ese es el tiempo exacto que dura el gesto correcto. 1 solo segundo. El segundo en que la hostia consagrada toca tu lengua. Y de ese único segundo depende casi todo lo que va a ocurrir en los 15 minutos siguientes. Y, por extensión, casi todo el efecto que la comunión del 7 de junio va a tener en tu vida. Santa Teresa de Jesús describió este segundo con una imagen que pertenece al libro más profundo de la mística cristiana del siglo XVI, Las moradas del castillo interior. Y conviene entender bien esa imagen, porque resume en una sola escena lo que está en juego. Ella decía que el alma humana es un castillo grande, espacioso, con muchas moradas, con habitaciones de distintos niveles unidas por pasillos invisibles, con un centro último donde habita Dios mismo desde el día del bautismo. Pero la mayoría de las almas, según ella, pasan toda su vida sin entrar nunca en ese castillo. Se quedan en el patio de afuera, cumplen los ritos religiosos en la entrada, miran las ventanas desde la calle, hacen oración sin pasar del vestíbulo y mueren sin haber conocido las salas interiores donde Dios las estaba esperando con paciencia infinita. Esa imagen, aplicada al momento exacto de comulgar, da lo siguiente. Cuando la hostia consagrada toca tu lengua, lo que acaba de pasar es que Cristo ha entrado en tu castillo, no en la entrada, en el centro. Se ha colocado en la morada más interior de tu alma, donde tú casi nunca llegas, donde casi nunca te detienes, donde casi nunca te has visto a ti misma. Y ahora Él está ahí, esperando. La pregunta es esta: ¿vas a entrar tú también o te vas a quedar en la puerta? La mayoría de los católicos, según Santa Teresa de Ávila, se queda en la puerta. Recibe la hostia, vuelve a su banca, se persigna y no entra en la morada interior donde Cristo se acaba de instalar. Es como si tuvieras a un huésped esperándote en el salón principal de tu propia casa y tú te quedaras en la puerta de la calle hablando con los vecinos del barrio. Aquí está la diferencia entre tragar y acoger. Tragar es lo que hace el cuerpo, acoger es lo que hace el alma. Y el alma acoge cuando, en el segundo exacto en que la hostia toca la lengua, hace un movimiento interior breve y concreto: entrar. ¿Cómo se entra? Esa es la pregunta práctica. Y Santa Teresa de Jesús dejó la respuesta en varios lugares, pero la versión más clara está en el 6º capítulo de las Moradas Quintas. En sustancia, ella explica que entrar es dejar de mirar hacia afuera y dirigir la atención hacia el centro del propio pecho. Es un gesto de la conciencia, no del cuerpo. No hay que poner las manos en ningún sitio. No hay que cerrar los ojos en ningún momento, aunque ayuda a hacerlo. Lo que hay que hacer es dirigir la atención, como una flecha interior, hacia el lugar donde Cristo acaba de instalarse. Y conviene aprender bien la frase que se dice en ese segundo. Porque tiene que ser breve, casi instantánea, casi un suspiro del alma. Santa Teresa de Ávila enseñaba a sus hermanas 3 palabras. Solo 3. Aquí estás. Eso era todo. En el segundo en que la hostia se posaba en la lengua, ella decía por dentro, sin mover los labios, esas 3 palabras: aquí estás. La frase no era una afirmación neutra, era un reconocimiento.
era el equivalente espiritual de abrirle la puerta principal del castillo al huésped que acababa de entrar y decirle, sin más palabras, que sabías que estaba ahí. Aquí estás. Repítelas mentalmente ahora, mientras escuchas esto. Aquí estás. Esa es la frase. Esas son las 3 palabras que Santa Teresa de Jesús dejó como llave del segundo más importante de la misa entera. No son una invocación mágica, son un reconocimiento. Reconoces al que ha entrado, lo nombras desde dentro, le abres tu casa. Cuando el alma dice esas 3 palabras en el instante exacto, lo que ocurre por dentro es que la flecha de la atención se dirige hacia el centro del castillo. La conciencia se mueve hacia adentro. El alma cruza el vestíbulo, pasa por las salas exteriores, llega a la morada interior y se sienta con Cristo. Físicamente no ha ocurrido nada visible. Estás todavía en la fila o ya volviendo a tu banca, pero por dentro acabas de entrar en tu propio castillo después de años de vivir en el patio. Y eso, según Santa Teresa de Ávila, esto es lo que cambia todo, porque a partir de ese segundo, los 15 minutos siguientes tienen un peso completamente distinto. Cristo está dentro y tú también estás dentro. El alma y el huésped están en la misma morada. Y lo que ocurre entre ellos en ese tiempo es lo que la fe católica ha llamado siempre la comunión verdadera. No solo recibir el cuerpo de Cristo, estar con Él dentro de uno mismo, en silencio, en presencia mutua. El 7 de junio, día del Corpus Christi, este gesto se vuelve todavía más decisivo, porque la hostia que vas a recibir ese día lleva la concentración litúrgica de toda la Iglesia Universal, celebrando juntos el misterio del cuerpo de Cristo. Si entras al castillo en el segundo exacto, lo que va a ocurrir en tu interior en los minutos siguientes va a tener una densidad que ningún otro domingo del año reproduce con la misma fuerza espiritual. Aquí queda un tercer paso, el último de la práctica, que es el más difícil de aplicar y también el más fructífero de todos. Porque no basta con entrar al castillo, hay que quedarse en él, hay que saber qué se hace exactamente una vez que se está dentro con Cristo. Y eso es lo que Santa Teresa de Jesús enseñó como permanencia, la parte que se hace después. ¿Y ahora qué? Has hecho los 2 primeros pasos. Has llegado a tu banca 3 minutos antes y has dejado que el alma se recogiera. Has caminado interiormente hacia el altar durante los 10 minutos previos a la comunión. Has dicho: aquí estás en el segundo exacto en que la hostia tocó tu lengua. Y ahora estás de vuelta en tu banca, arrodillada, con Cristo dentro de tu pecho. ¿Qué hacer durante los próximos 10 o 15 minutos? Esta pregunta, según Santa Teresa de Jesús, es la más decisiva de toda la práctica de la comunión, porque los 2 primeros pasos preparan el terreno. Pero es en este tercer paso donde se recoge la cosecha. Y la mayoría de los católicos abandonan precisamente aquí, en el momento en que más podrían recibir. Lo que ella enseñó es lo siguiente, y conviene aprenderlo bien porque tiene 3 elementos sucesivos. Primero, no te muevas. Quédate arrodillada. No saques el libro de oraciones. No empieces a leer salmos. No emprendas oraciones largas de petición. Lo único que tienes que hacer durante los primeros 3 minutos es estar quieta, físicamente y por dentro. Mantén las manos juntas, mantén los ojos cerrados o entrecerrados y deja que el peso del huésped se asiente en el centro de tu pecho. Santa Teresa de Ávila comparaba esta primera quietud con lo que ocurre cuando alguien regresa de un largo viaje y entra por fin en su casa. Lo primero que necesita no es hablar. Lo primero que necesita es sentarse, tomar aire, mirar a su alrededor, estar. Solo después de unos minutos de quietud puede empezar la conversación. Si te pones a hablar en el segundo en que cruza la puerta, lo cansas más. No le das tiempo de llegar a tu casa de verdad. Cristo acaba de llegar a tu pecho. Dale unos minutos de quietud. Segundo, cuando esos primeros 3 minutos hayan pasado y notes que el alma ya está asentada en su sitio, entonces empieza a buen hablar con él.
pero no con peticiones. Habla con Él como hablarías con un amigo muy querido que ha venido a visitarte. Cuéntale lo que llevas dentro, no para pedirle que te lo solucione, para que Él lo escuche. Hay una diferencia inmensa entre las dos cosas, y Santa Teresa de Jesús la subrayaba en cada carta a sus hijas espirituales. Cuando le hablas para pedir, te llenas de tus problemas. Cuando le hablas para que Él escuche, te vacías. Y el vaciamiento del alma en presencia de Cristo es lo que abre los frutos verdaderos de la comunión. ¿Qué le cuentas? Cualquier cosa que sea real. Le cuentas que has tenido una semana dura. Le cuentas que tu corazón está cansado. Le cuentas que llevas una preocupación que no has dicho a nadie. Le cuentas que tienes miedo. O le cuentas que estás agradecida. O le cuentas que no sabes qué decir. Eso también vale. El silencio en estos minutos también es palabra. Cristo entiende los silencios mejor que las frases largas y elaboradas. Tercero, y esto es lo que pocos católicos saben. Durante los últimos 5 minutos de esta permanencia, cuando ya has estado quieta y has hablado con Él, hay un movimiento del alma que es el más fructífero de todos los movimientos posibles. Santa Teresa de Jesús lo describe en las moradas sextas. Se llama el dejarse mirar. Dejarse mirar significa lo siguiente: cierra los ojos, no digas nada, no pidas nada, no imagines nada. Simplemente sostén la presencia de Cristo dentro de tu pecho y déjate ver por Él, como si te abrieras entera, sin defensas, sin máscaras, sin la imagen que sueles dar al mundo. Dejas que Él te vea como tú eres en realidad. Y por unos minutos permaneces así, mirada por Dios, sin esconder nada de lo que llevas dentro. Este es el momento, según Santa Teresa de Ávila, en que el alma recibe la sanación más profunda. Porque cuando Cristo nos mira sin que nosotros le pongamos máscara, lo que Él ve lo cura. Lo que Él toca con la mirada lo restaura. Y muchas almas, en esos 5 minutos finales del recogimiento eucarístico, han recibido transformaciones interiores que ningún otro acto religioso de su vida había producido. El 7 de junio, día del Corpus Christi, este dejarse mirar tiene un peso especial, porque la Iglesia entera en esa fiesta está expuesta también ante la mirada de Cristo. Y la mirada que cae sobre cada comulgante que se queda en esa quietud final es una mirada multiplicada por la unión litúrgica de millones de almas pidiendo lo mismo en el mismo día del calendario. Esta es la práctica completa. 3 pasos, 3 minutos de recogimiento antes de la misa, 3 palabras en el segundo de la comunión y 15 minutos de permanencia después, divididos en quietud, conversación y dejarse mirar por Dios. No requiere libros, no requiere fórmulas memorizadas, no requiere ser un alma mística avanzada. Lo único que requiere es decisión. La decisión de no salir corriendo de la iglesia después de comulgar. La decisión de no llenar esos minutos de peticiones acumuladas. La decisión de quedarse en silencio con quien ha venido a quedarse contigo. Si haces esto el 7 de junio, lo que va a ocurrir en tu interior va a tener un peso que probablemente no has experimentado nunca en una sola misa. Porque vas a estar haciendo por primera vez en quizás años lo que la comunión católica fue diseñada para hacer desde el principio. Pero todavía falta lo último, la promesa que Santa Teresa de Jesús dejó registrada en sus escritos y en sus cartas sobre lo que ocurre en el alma del comulgante cuando esta práctica se vuelve costumbre. Esa promesa, que se cumple con singular fuerza el día del Corpus Christi, cierra todo lo que has venido escuchando hoy. Y conviene escucharla con el corazón abierto, porque cambia el modo en que vas a comulgar para el resto de tu vida. En el capítulo 35 del Camino de Perfección, Santa Teresa de Jesús dejó escrita una promesa que pocos católicos del siglo XXI conocen del todo. Una promesa que no se cumple en una sola comunión, sino en quien sostiene la práctica durante meses, durante años, durante una vida entera. Esa promesa es lo que cierra todo lo que has venido escuchando hoy.
y conviene escucharla con el corazón abierto, porque toca el centro de lo que la Eucaristía católica fue diseñada para hacer en el alma humana desde el principio del cristianismo. La promesa, en sus propias palabras, dice así: el alma que comulga con preparación, con recogimiento y permanece con Cristo después de recibirle, queda transformada gradualmente, sin que ella misma se dé cuenta de cómo. La transformación no es de las que se ven en un espejo, es de las que se ven en el modo de soportar lo que antes no se soportaba, en el modo de perdonar lo que antes parecía imposible perdonar, en el modo de tener paz donde antes solo había nudo en el pecho. Eso es lo que ella prometía a sus hijas espirituales. Y ojo a esto, porque toca un punto que la mayoría de los oyentes se saltan sin entenderlo. La promesa no es un premio inmediato, es algo más profundo, algo que solo se entiende cuando uno lleva tiempo dentro de la práctica. Y conviene detenerse en una palabra. La palabra es gradualmente, porque la mayoría de los católicos modernos espera que la comunión produzca un efecto inmediato y visible, una sensación en el momento, una emoción identificable. Y como esa sensación no llega casi nunca con la fuerza esperada, el alma se desanima y abandona la práctica. Santa Teresa de Ávila advertía justamente contra esa expectativa. Decía que la Eucaristía obra como obra la lluvia sobre un campo seco, no en un día, no en una semana, no necesariamente con un sonido perceptible. Obra debajo, obra lento, obra siempre. Y un año después, el campo que parecía estéril está dando fruto sin que el labrador haya entendido del todo cómo ocurrió. Ese es el ritmo de la Eucaristía. Ese es el ritmo de la transformación que Santa Teresa de Jesús enseñó como verdadero efecto del sacramento. Lento por fuera, profundo por dentro, irreversible al final. Aquí está el corazón de la promesa. Y conviene fijarla en la memoria para los meses que vienen por delante. Si comulgas el 7 de junio con la práctica completa que has aprendido y sigues comulgando así domingo tras domingo durante los meses siguientes, lo que va a ocurrir en tu vida no se va a notar al final del Corpus Christi. Se va a notar en septiembre, se va a notar en diciembre, se va a notar el año que viene, cuando llegue el siguiente Corpus Christi y mires hacia atrás y descubras, con una mezcla de asombro y silencio, que no eres la misma persona que arrancó esta práctica un año antes. Santa Teresa de Jesús describió varios cambios concretos que prometió a sus hijas espirituales si sostenían la comunión bien recibida durante el tiempo necesario. El primero, la paciencia con las pruebas. El alma que comulga así desarrolla una capacidad de aguantar lo que antes la rompía por completo. Las pruebas no desaparecen, pero adentro hay otra cosa que las sostiene. Cristo ha quedado instalado en el centro, comunión tras comunión, y desde ese centro sale una fuerza que el alma no sabía que tenía. El segundo, la sensación de la presencia de Dios fuera de la misa. Las almas que perseveran en esta práctica, según Santa Teresa de Ávila, empiezan a sentir la presencia de Dios durante el día. No como una visión, no como un fenómeno místico, como una compañía silenciosa, constante, que cambia el tono de las horas comunes. La compra, la cocina, el trabajo, la conversación con los hijos, todo se hace en presencia de alguien que está dentro del pecho. El tercero, la oración se vuelve sed. Lo que antes era obligación o costumbre, se transforma en algo que el alma busca espontáneamente. Ya no hay que esforzarse en sacar tiempo para rezar. El tiempo se busca solo, porque el alma echa de menos esos minutos con Cristo. Ese cambio, según ella, es uno de los frutos más claros de la práctica eucarística sostenida en el tiempo. Y el cuarto, el más difícil de describir y también el más importante de todos. El alma deja de tener miedo, no el miedo a las cosas concretas que pueden permanecer un poco, sino el miedo de fondo, el que está debajo de todos los demás, el miedo a la propia vida, a la muerte, al sentido último de las cosas. Ese miedo se disuelve poco a poco, como si Cristo,
presente en el centro del castillo, lo hubiera ido empujando hacia afuera sin que el alma lo notara siquiera. Esa es la promesa de Santa Teresa de Jesús. Y se cumple. No en todos los que comulgan, solo en los que comulgan así. El 7 de junio, día del Corpus Christi, es la oportunidad concreta de empezar, porque ese día tiene un peso litúrgico que multiplica el efecto del primer paso. Lo que se siembra el 7 de junio de este año puede convertirse, si se mantiene en el tiempo, en el principio de una transformación que dure el resto de tu vida. Y eso, dicho con la sobriedad con la que Santa Teresa de Ávila escribía sus tratados, no es una metáfora bonita. Es una promesa concreta, registrada por escrito, sostenida por 20 siglos de tradición católica y verificada por miles de almas que la han vivido a lo largo de los siglos. Aquí termina lo que has venido escuchando. Pero no termina, ni mucho menos, lo que el Corpus Christi te ofrece. Esto que has escuchado es solo el comienzo. Lo que sigue depende de ti, de tu fidelidad, de tu permanencia. Si has llegado hasta aquí, has hecho algo que muy pocos hacen un día cualquiera. Te has sentado en silencio mientras una mujer del siglo XVI te explicaba el secreto más íntimo de la fe católica. Te has dejado llevar al coro de un convento castellano. Has visto a Santa Teresa de Jesús arrodillada en el suelo de piedra, observando a sus hermanas, registrando lo que veía con los ojos del alma. Y has recibido en tus manos una práctica completa, paso a paso, que cabe en una sola misa y que puede cambiar el resto de tus comuniones. Esto no es poco, esto es mucho. Quédate un momento más con lo que acabas de recibir. Lo que llevas ahora es una llave. Una llave concreta para el 7 de junio. 3 minutos antes, aquí estás en el segundo exacto. 15 minutos después, divididos en quietud, conversación y dejarse mirar. Esa llave la tenían las primeras carmelitas descalzas en Castilla. La tenía la madre fundadora. La tienen los que comulgan así. Y ahora la tienes tú. Si esta tarde en tu habitación recuerdas algo de lo que has escuchado, ese algo es semilla. Si el domingo 7 de junio, en tu banca, intentas aplicar uno solo de los 3 pasos, ese paso es comienzo. Y si dentro de un año miras hacia atrás y descubres que sigues haciéndolo, ese hábito es lo que Santa Teresa de Ávila llamaba el principio del camino verdadero. Lo que ha pasado en estos minutos entre tu corazón y el de ella es una conversación que valió la pena. Y ahora, antes de que vuelvas a tus tareas, antes de que el día se trague esta voz que ha estado contigo, conviene quedarse con algo más. Porque lo que Santa Teresa de Jesús dejó escrito sobre la comunión es solo una pieza de un mosaico mucho más grande. Ella dedicó 40 años de vida religiosa a observar cómo el alma humana se relaciona con Dios en todas sus capas. Y registró cosas que casi nadie cuenta en estos términos. Cosas sobre lo que ocurre en el alma del difunto en los primeros días después de morir. Cosas sobre las visitas de Cristo a las almas que están solas en sus casas, rezando en silencio sin que nadie las acompañe. Cosas sobre los signos concretos de que un alma del purgatorio está pidiendo oraciones. Cosas sobre la mirada de la Virgen María, sobre las almas que cargan culpas viejas que ningún confesor ha logrado disolver del todo. Hay muchas almas que pasan toda su vida creyendo que estas verdades no se les van a revelar nunca. Y mueren con esa convicción. Pero esas verdades existen. Están escritas, están sostenidas por la doctrina católica desde hace siglos. Y solo necesitan una voz que las traiga de los libros antiguos al oído del creyente devoto de hoy. Eso es lo que aquí intentamos hacer cada semana. Recoger lo que Santa Teresa de Ávila y otros místicos católicos auténticos dejaron por escrito y ponerlo en palabras que tu corazón pueda recibir sin filtros académicos, sin lenguaje frío, sin distancias innecesarias. Hay algo que conviene que sepas, algo que conviene que recuerdes para los próximos días. El camino que has abierto esta tarde no termina aquí. Cada paso que das hacia adentro abre una puerta que muestra otra puerta detrás.
La práctica de la comunión que has aprendido es solo el primer umbral. Detrás están las prácticas para la oración silenciosa de tu cuarto, las prácticas para los aniversarios de tus difuntos, las prácticas para los días en que la cruz pesa demasiado y no sabes a quién pedir auxilio. Santa Teresa de Jesús dejó respuestas concretas para todos esos momentos. Respuestas que no se publican en los manuales de oraciones que se venden en cualquier librería. Respuestas que vienen de su experiencia directa, de su trato cotidiano con Cristo, de los 40 años en que ella misma fue probada y encontró el modo de sostenerse. Y todas esas respuestas están esperándote, no para abrumarte, no para añadir cargas a las que ya cargas, para acompañarte, para hacerte sentir que no estás solo en este camino, para que tu fe deje de ser una serie de obligaciones aisladas y se convierta en lo que Santa Teresa de Ávila vivió, una conversación continua, viva, sostenida, con Cristo dentro del propio pecho durante toda la jornada. Hay un siguiente paso, y ese paso te está esperando ahora mismo, justo después de estas últimas palabras. Una voz, una verdad, una pieza más del mosaico que tu alma viene buscando hace tiempo, sin saber del todo cómo nombrarlo. Si te quedas, lo vas a encontrar. Si te vas, esa verdad seguirá ahí mañana, pero hoy es el día en que el corazón está abierto. Hoy es el día en que la semilla del Corpus Christi está plantada, y las semillas frescas crecen más rápido que las que se siembran en otro momento. Tu alma sabe lo que necesita escuchar a continuación. Déjate llevar por ella. Antes de despedirme, una última cosa. Te llevas contigo un regalo que ya nadie te puede quitar: el saber. El 7 de junio, día del Corpus Christi, sabrás algo que muy pocos católicos del mundo van a saber ese día. Y ese saber, aunque sea silencioso, aunque no se lo cuentes a nadie, te va a cambiar el modo en que te arrodilles en tu banca. Que la paz de Cristo se quede contigo esta tarde. Que su Madre, la Virgen María, te cubra con su manto en los pasos que vienen. Que Santa Teresa de Jesús, que ahora te mira desde la eternidad, sea para ti compañera silenciosa de oración en los días difíciles. Y que el Corpus Christi de este año sea en tu vida el comienzo de algo que solo tú y Cristo entenderán plenamente en el secreto del castillo interior que llevas dentro de ti. Hasta pronto, hermana. Hasta pronto, hermano. Que Dios te guarde.